Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Hola, ¿qué tal, hermano? Dios les bendiga. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Gastón. El mío es Zulema. Nos sentimos bendecidos de poder compartir con cada uno de ustedes una vez más el encuentro de la familia. Realmente esperamos que sea de gran bendición y bueno, que puedan recibir la palabra que Dios ha preparado para este día. Así que bueno, a continuación te dejamos con los pastores Marta y Samuel Guevara para que puedan disfrutar de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermano, cuídense. Amén, amén, amén. Que te cubra con su gracia hasta mi... Hola, buenas noches, que Dios les bendiga en este día. Realmente nos sentimos bendecidos de poder compartir juntamente con ustedes una reunión más de matrimonio familia, de la página Vínculo Eternos, Iglesia DPN. Y realmente les podemos decir que los extrañamos un montón, que los queremos mucho, nos gustaría abrazarlos, compartir un tiempo juntos en la reunión y todo, pero este es el tiempo también que el Señor permitió. Y hoy queríamos compartir juntamente con mi esposo este título tan precioso que el Señor nos regaló en estos días, que es ¿quién está llevando el timón de tu barca? Dios les bendiga, gracias por este tiempo, por esta hora y porque podemos estar comunicados con ustedes por este medio y tener este tiempo de compartir la palabra. Y realmente queremos estar charlando sobre, como decía mi esposa, sobre quién está a cargo de tu barca, de tu familia. Y para ello nos remontamos a la historia tan conocida sobre ese gran barco construido en los astilleros de la familia de Noé, que siguió los planos dados por el arquitecto Dios sin poner objeciones y cuestionamientos. Y realmente fue una construcción de un gran barco, nada minimizado con lo que hay en la actualidad, si bien hay muchos que duplican en su tamaño, pero realmente fue una construcción muy grande de ese barco. Y nunca antes visto tampoco. Tampoco fue algo construido anteriormente a eso. Y realmente nuestro mundo está lleno de problemas y sufrimientos y las familias están luchando para sobrevivir. Pero hay esperanza y Dios tiene un plan para cada familia. Y Él está buscando alguien que se levante y que siga ese plan. Así como lo hizo Noé, que siguió el plan que Dios le había asignado. Y también en la época de Noé decían que no es posible tener una familia sólida, una familia bendecida, una familia en paz y en armonía. También decían que los matrimonios no funcionaban, pero Noé les estaba demostrando lo contrario, porque la vida de santidad y obediencia demuestra que se puede vivir como Dios nos pide, con su protección, con su mano de favor, con su bendición, con su amparo. Porque ya es conocido que en la historia que solo la familia de Noé fue la que entró y se salvó en la barca. Y en Génesis capítulo 6 leemos que se nos relata en la historia que en esos tiempos lo inicuo que se había convertido la gente que Dios había creado. Había mucha violencia, que había guerras, que había maldad, egoísmo, y las cosas que sucedieron miles de años atrás son como una figura de nuestro mundo actual. A la gente no le importaba nada de Dios, sino que solamente buscaban sus propios placeres. Pero había un hombre que se rehusó seguir a la multitud y a la sociedad de esos tiempos y decidió seguir a Dios. Y dice que en toda la tierra Dios solamente encontró a un hombre que se comunicaba con él, que estaba en comunión, que oraba y estaba en perfecta armonía con Dios. Y se nos dice en Génesis capítulo 6 que fue Noé que halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando Dios por primera vez le habló a Noé sobre construir un arca, Noé tendría unos 480 años de edad. Hasta ese momento nunca había llovido.
simplemente las plantas y los árboles eran regados por un vapor que subía de la tierra. Y Dios le dijo exactamente a Noé cómo construir esta barca, y también le dijo por qué quería que fuese construida esa barca. Y Noé obedeció sin poner objeciones, sin hacer preguntas y sin plantear sobre por qué era el pedido. Porque sin lluvia y viviendo donde la gente no tenía familiaridad con gran cantidad de agua, el construir una barca parecía una idea rara y tal vez era visto como la construcción de una vivienda gigante y algo particular nada más. Pero esa construcción tenía que ver algo muy importante con lo que Dios había determinado, porque se había cansado de la manera en que su creación estaba actuando. Y Dios se lamentó de haber creado al hombre y se propuso a destruir a la humanidad, con excepción de la familia de un hombre justo que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le dijo que construyera un arca la cual salvaría a sus hijos, a su esposa y a las esposas de sus hijos. Y dio las instrucciones, y como ya lo dije, que Noé no ha puesto objeción y cuestionamientos a ese pedido. En Génesis capítulo 6, versículo 18, leemos: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y aunque el mundo estaba terriblemente lleno de maldad, Dios tuvo un plan para la salvación y protección del único hombre justo viviente. Dios específicamente quiso que los hijos de ese hombre también fuesen salvos, porque Dios dio provisión para que la vida continuara. Cuando le dijo a Noé que hiciera entrar en el arca también a todos los animales por parejas, 2 de cada especie. Y también se aseguró de que hubiera lo suficientemente de animales limpios, que eran los que Noé utilizaría para el sacrificio luego de que terminara el diluvio. Y realmente había gran espacio en ese barco para que las criaturas vivieran allí hasta que cesara el diluvio. Realmente era de grandes dimensiones. Como dije al principio, tenía unos 150 metros en su largo, unos 25 de ancho y unos 15 metros de altura. Y realmente era grande e imponente. Y también Dios había provisto una salida de escape para todos. Qué lindo poder tener también esto, que halló gracia delante de los ojos de Dios. Qué lindo que cada uno de nosotros podamos hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y Noé tuvo esa fe tan linda de poder hacer lo que Dios le mandaba. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe empieza con la obediencia. Sabemos que la fe no es algo que podemos ver o tocar, sino la fe es algo que no vemos, pero lo creemos. Y esa fe debemos tener nosotros, que es la fe que tuvo Noé, que él jamás había visto lluvia caer, jamás había visto que caía agua del cielo, pero sin embargo tuvo la fe y la confianza en Dios para poder obedecerle al gran arquitecto Dios y empezar a construir esta gran barca. Obviamente no hubo ningún evento previo en la historia para levantar la fe de Noé. Esta gran barca, el cual podía cargar aproximadamente 35.000 especies de diferentes vertebrados. Y en Hebreos 11:7 dice: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no esperó ver la lluvia, sino que le creyó totalmente a Dios y comenzó a trabajar en esta barca para salvar a su familia. Él predicaba el evangelio, pero la gente no lo escuchaba. Entonces él
quería hacer esa gran barca para poder salvar a su familia. Qué lindo que cada uno de nosotros podamos trabajar, podamos orar, podamos clamar al Señor para salvar a nuestro hogar y nuestra familia. En su palabra también dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para esto nosotros debemos orar por nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, y unirnos con nuestro cónyuge, con la persona que tenemos al lado, y orar y clamar por la salvación de nuestro hogar y de nuestra familia. Hoy en día no tenemos que construir una gran barca de madera y llevar tanto tiempo, tantos años, pero sí debemos lavar nuestras rodillas y orar por nuestro hogar y por nuestra familia. Noé no solamente que él construyó él solo la barca, sino que lo hizo con su mujer, con sus hijos y con las esposas de sus hijos Sem, Cam y Jefet. Ellos eran parte también de esto y también parte del ridículo, de la burla que le hacían todas las personas que los rodeaban, los vecinos, la gente del pueblo. ¿Cómo se le habrán reído de la locura que estaba haciendo Noé? Construir una gran barca por tantos años, mientras ellos quizás disfrutaban, bailaban, tomaban, se divertían. Noé y su familia construían la barca día tras día para lograr lo que el Señor le había pedido. Los hijos de Noé estuvieron presentes durante los años de construcción. También estuvieron presentes cuando Dios les dijo que entraran en la barca. Presentes cuando Dios cerró la puerta del arca. Y presentes cuando la lluvia cayó y las fuentes del gran abismo fueron rotas. Presente todos los días para ayudar a alimentar y cuidar a los animales en el gran zoológico flotante. Presentes cuando las aguas se detuvieron y el gran barco empezó a flotar día tras día. Presentes cuando el barco por fin descansó sobre la tierra y la paloma regresó con una rama de olivo en su pico. También estuvieron presentes para sacar a los animales fuera de la barca. Y presente cuando su padre ofreció sacrificio a Dios. Presentes y usados por Dios para habitar la tierra después que el gran diluvio se secó. ¿Y qué tiene que ver con nosotros la historia de Noé y el arca? Esto empieza con la fe, como comentaba mi esposa. Hay muchos tipos de familia, tanto física como espiritual, representadas en la iglesia. Algunos tienen hijos mayores y nietos, otros tienen hijos pequeños y mayores. Algunos no tienen hijos, pero todos tenemos algo en común con Noé. Dios nos ha llamado a ser responsables de la salvación de nuestras familias. Dios nos ha dado direcciones claras sobre la construcción del arca de la salvación mediante su palabra escrita en la Biblia. Y no podemos esperar a que las circunstancias o situaciones sean perfectas para empezar la construcción del arca que salvará a nuestra familia. Hay que tener una obediencia inmediata y empezar a realizar el trabajo. Y esforzarnos cada día también, no es fácil. Absolutamente, esfuerzo y dedicación y perseverancia. Las instrucciones de Dios tal vez parezcan imposibles, pero si Él nos ha dicho que hagamos algo, Él nos ayudará a realizar ese trabajo. ¿Y crees que realmente para Noé fue fácil, una tarea fácil meter en el arca 2 de cada especie? ¿Te gustaría también que alguien te mandara a recoger comida para todos los animales y que las almacenaras en la bodega del gran barco que se estaba construyendo en tierra seca? Pero Noé hizo según lo había mandado y lo había pedido Dios. Y muchas veces pensamos que Dios nos envía a hacer cosas difíciles. Y imaginémonos si nos mandara a construir una gran barca como se la mandó a Noé. ¿Actuaríamos conforme a lo pedido o cuestionaríamos y preguntaríamos y diríamos, ¿será que ocurrirá? ¿Será que va a pasar? Uy, es mucho trabajo. Es mucho trabajo, parece imposible. Tal vez todo eso plantearíamos. Pero Noé predicó por muchos años y nadie le creyó.
excepto su familia. Y realmente durante todos esos años, Noé y su familia también habrán sentido cansancio, agotamiento, tal vez desaliento, pero siguieron puesto la fe en el pedido que Dios le había dicho y creyendo que lo que Dios había dicho ocurriría. Y él continuó construyendo el arca, a pesar del rechazo de amigos, vecinos y familia y la sociedad que tenía alrededor. ¿Cómo sabemos que toda esa sociedad rechazaron la predicación de Noé? Simplemente porque nadie entró en el arca, con excepción de la familia de Noé, que eran la esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y Noé construyó el arca porque Dios le dijo sobre la destrucción venidera, aunque no había ninguna señal de aquella anunciada destrucción. Noé no la veía, pero sí creía a lo que Dios le había dicho con respecto a la destrucción. Y Noé nunca tampoco dudó de las instrucciones y nunca trató de cambiar los planos que Dios le había dado. Nunca dijo, me parece que esta forma sería mejor, aquella forma sería mejor. Simplemente siguió las directivas. Y hay algunos datos muy interesantes en esta historia que tienen que ver con la construcción del barca. Y simplemente se mencionan los materiales, 2 usados para la construcción: madera de gofer, probablemente ciprés, y brea, que sea aplicada por dentro y por fuera. Y no había otro pedido de materiales para la construcción. Como le dije, el tamaño era inmenso y la tarea también fue inmensa para lograr la construcción, sin detenerse en la construcción de la barca, hasta que fue terminada y Dios cumplió con lo que había designado. Noé tuvo también que seguir las instrucciones específicas que el gran arquitecto Dios le había mandado. Él no mezcló, no dijo, no, mejor brea, no, mejor esta madera, no, vamos a poner otra. No, sino que se sujetó a lo que Dios le había mandado que haga. Y eso tenemos que hacer nosotros, sujetarnos a la voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos agrada, lo que a nosotros nos parece bien. Queremos hacer justicia nosotros, porque nos creemos muchas veces, wow, pero no, tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos manda. El Señor nos manda humildad y obediencia y que tengamos fe. Amén. Es así. Así que así Noé construyó el arca, y qué trabajo que él hizo. Es impresionante el trabajo que hizo y la dedicación. Ellos también tenían que preparar toda la comida para esa cantidad de animales, almacenarlas, guardarlas, porque una vez cerrada la barca no podían salir a comprar, a cosechar, a buscar del campo, pedir a un vecino comida para los animales, sino que tenían que tener almacenado para esa cantidad de animales tanta cantidad de comida. Muchas veces a nosotros nos cuesta comprar quizás para una mascota, para 2, para 3, y nos olvidamos, o quizás nos falta alguna noche la comida para la mascota, pero acá no se podían olvidar, sino que tenían que tener toda esa comida almacenada para todo el tiempo que ellos iban a estar navegando, y así para ellos mismos, para la familia y para todo el tiempo que iban a estar ahí durante el mar. La fe de Noé fue expresada otra vez cuando él entró en el arca y Dios cerró la puerta, ya que no había manera de abrir la puerta por sí mismo. Ellos tenían que esperar para salir cuando el Señor les dijera que salgan, al tiempo que Dios quería. Pero ellos subieron a esa barca con toda la fe y toda la confianza en Dios. Sabían que Dios era el capitán de esa barca. ¿Qué piensas que sucedió cuando empezó a llover? La gente que nunca había visto o sentido el agua caer del cielo. ¿Te imaginas la desesperación de esta gente al ver que lo que Noé estaba predicando por tanto tiempo hoy se estaba cumpliendo? Y ya no había más entrada. Ya las puertas de la barca se habían cerrado.
Por eso hoy te alentamos que si todavía no tienes a Dios en tu corazón, lo puedas hacer antes que las puertas de las barcas se cierren. Acá en esta barca no hubo timón, no hubo método para navegar, no hubo remos para remar y no hubo velas para el viento, pero Dios era el capitán de esa barca. Por eso te animamos hoy que Dios sea el capitán de tu barca, de tu familia. Noé y su familia estuvieron completamente a la misericordia, dirección y tiempo de Dios. Ellos estaban indefensos en el arca, pero tenían a Dios de su lado y por eso estaban a salvos. Ellos sabían que llegarían al lugar que Dios quería que llegasen. Si es que hubo dudas, no lo sabemos. La Biblia no lo registra. Si es que Noé y su familia estaban con temor, no leemos al respecto. Ellos totalmente confiaron en Dios para que Dios los guiara y los ayudara durante la tormenta que bramaba a su alrededor y que flotaba sin ninguna señal de tierra seca. Encontramos en esta parte de la Biblia la gran fe extrema que tenía Noé juntamente con toda su familia. Obedecer el plan de Dios para nuestra vida y ministerio significa depender completamente del plan de Dios y del tiempo de Dios. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Y el Señor nos dijo que nuestros tiempos no son los tiempos de Él. Y es así. Debemos confiar en Dios. Obedecer el plan de Dios significa confiar completamente en Él para dirección y guía de cada paso que demos en el camino. No podemos controlar la navegación del arca de Dios. Dios no nos olvidará, sino más bien nos traerá a salvo exactamente donde Él quiere que nosotros estemos. Debemos ponernos en las manos de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con el entrenamiento de nuestros hijos? La responsabilidad de entrenar a nuestros hijos en su camino no es una opción. Como padres de familia, Dios nos ha mandado a hacer esto y debemos hacerlo. Dios siempre ha requerido este entrenamiento para los hijos. Este es el método que Él ha diseñado para asegurarse de que sus leyes y su justicia siempre sigan. Y si es que fallamos en obedecer este mandato, no solamente nuestros hijos se perderán, sino que nosotros también nos perderemos. Si Noé no hubiera construido el arca, ¿él se habría salvado? Y el propósito señalado fue para la salvación de su familia, pero también lo salvó a él, a Noé, fue salvo. Como hijos de Dios y padre de tu hogar, ¿qué estás haciendo con respecto a la salvación de tus hijos? Aquellos en tu familia a quienes quieres, a quienes tienes o a quienes lideras espiritualmente. ¿Estás siguiendo las instrucciones, las direcciones específicas dadas por Dios en su palabra para asegurarte de que tus hijos estén dentro del arca de la seguridad, de la salvación? ¿Estás entrenando a tus niños desde pequeños con las instrucciones y la guía de la palabra de Dios? ¿Estás de forma constante entrenando a tus hijos en los caminos del Señor para asegurar que ellos sigan sus estatutos? Y no importa cuánto tiempo tome, sino que sigue perseverando y Dios te dará la victoria. Porque a Noé le llevó 120 años dar la prédica y las instrucciones, pero él nunca abandonó, ¿sí?, ni se dio por vencido. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 9, se nos comenta al respecto. Y si has contestado tal vez que no a las preguntas que te he compartido, a cualquiera de estas preguntas, realmente es tiempo de sacar las herramientas, que es la palabra de Dios y la oración, y empezar a construir el arca para la salvación de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones. Porque por la fe Noé construyó un barco en medio de tierra seca. Se le había advertido sobre algo que él no podía ver,
y actuó con respecto a esa advertencia como se le había dicho. ¿Y cuál fue el resultado? Que su familia fue salva. Su acto de fe puso una división entre la maldad del mundo incrédulo y la rectitud y la justicia del mundo creyente. Porque Noé tenía intimidad y estaba en oración permanente con Dios, y el Espíritu Santo quiere continuar su obra en las generaciones y trabaja en los descendientes de aquellos que han sido fieles a Dios. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, leemos: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y te preguntamos, ¿le estás pidiendo la guía al Señor? ¿Estás pidiendo instrucciones al Señor de cómo construir la barca de tu familia? Es para pensarlo, ¿verdad? Y en Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Queriendo que podamos tener este temor al Señor y ser obediente. Él trabajó con excelencia. Así se debe trabajar para la salvación de la familia. Tenemos que dar lo mejor por nuestro hogar, por nuestra familia, y trabajar con excelencia para el Señor. Nunca dejaría Dios a Noé, como tampoco nos va a dejar a cada uno de nosotros, pues Él le creyó y accionó en obediencia. La misericordia de Dios nunca abandonaría a Noé, tampoco a cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios de misericordia y nos perdona cada día de nuestra vida si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón. Nosotros tampoco no podemos declarar solamente que tenemos fe, sino que debemos demostrar la fe haciendo lo que Dios nos manda. Así que Noé, a pesar de tener en contra a toda la sociedad pecadora, construyó pacientemente el arca para salvación de su familia. Cuando damos a nuestros hijos el ejemplo de la obediencia, Dios nunca se olvidará de cada uno de nosotros, sino todo lo contrario, nos bendecirá. Nosotros debemos predicar y enseñar a nuestros hijos y orar por ello y no cansarnos de hacerlo. Transmitió visión a su familia. Logró involucrar a su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras para construir el arca. En Génesis 7:7 dice: entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Muchas veces nos pasa en la vida actual o nos comentan: uy, mi hijo capaz es pequeño, no quiere ir a la iglesia, no quiere asistir, no nos quiere acompañar. Y bueno, quedó jugando a la Play, quedó en la casa, quedó haciendo cosas. Y no, nosotros como papá debemos instruirlo y llevarlos a la casa de Dios, llevarlo al templo. Y ahí va a estar la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar. Cualquiera puede, si Dios le permite, ser padre biológico, pero no cualquiera se convierte en padre espiritual. Para esto debe haber algo que llamamos herencia espiritual, que los hijos deben anhelar de recibir de su padre espiritual. Si no, no hay verdadera paternidad espiritual. Lo podemos ver con Elías y su hijo espiritual, Eliseo. En Reyes vemos que Eliseo, como hijo espiritual, recibiría herencia y la iba a multiplicar. Y en Hebreos 11:7 dice: y por esa fe condenó al mundo. Me llama la atención lo que dice de Noé. Noé condenó al mundo. ¿Y cómo fue que Noé condenó al mundo? Todos decían: no es posible tener una familia sólida en este tiempo. Pero Noé le demostraba todo lo contrario, que podía tener una familia sólida. Les decían que los matrimonios no funcionaban, pero Noé demostraba que el matrimonio funcionaba. Y esto es lo que está pasando hoy en día. El mundo está en contra de la familia, de los matrimonios, de la unidad, del amor. Predican todo lo contrario. Y podemos verlo en la violencia de género, en la violencia familiar, padres contra hijos, hijos contra padres. Aquello que pasaba en aquel tiempo, hoy en día también está pasando. Pero estamos nosotros para demostrar
que sí podemos tener una familia sana en Cristo Jesús. La familia que vive en santidad marcará huella en las generaciones y marcará huellas alrededor de su barrio, con su vecino, con la gente que lo conoce, con la gente quizás de la facultad, del trabajo, de tu vida diaria. La gente verá en cada uno de nosotros que hay un Dios vivo de poder en nuestra vida. No es solamente decirlo, sino que es ponerlo en práctica. Si lo decimos y no lo ponemos en práctica, pasamos a ser como los fariseos que se paraban en las plazas y decían: wow, yo soy santo, yo oro, yo cumplo con las leyes de Moisés, pero el corazón estaba lejos de Dios. Que hoy podamos tener el corazón cerca del Señor. Y hoy te preguntamos: ¿quién está llevando el timón de tu barca? Si el Señor está llevando el timón de tu barca, gloria a Dios, qué bendición. Pero si todavía no lo está llevando, hoy te alentamos a que puedas tomar esta decisión. Tomarle de la mano a tu cónyuge, a la persona que tenés al lado, o si estás sola, puedas decir: Señor, yo a partir de ahora quiero que tú lleves el timón de mi barca. Yo quiero que a partir de ahora tú lleves el timón de mi vida. No quiero seguir así como estoy ahora, sino quiero que tú me lleves a donde tú quieras que yo llegue. Y vendrá la bendición sobre tu vida, sobre tu hogar y tu familia. Así como lo fue con Noé, así puede pasar en tu hogar y en tu familia. Realmente, si sentís en tu corazón de que tu barca está a la deriva y no tiene rumbo ni dirección, queremos estar orando por vos y que tu corazón se disponga en las manos de Dios y aceptes la dirección de Dios, de tu barca, de tu familia, de tu pareja, de tu matrimonio, para que tenga sentido de dirección y que llegue al puerto de la salvación tuya, de tu familia, de tus generaciones. Por eso queremos tener un tiempo de oración para tu vida y bendecirte a través de este medio y en esta hora. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir esta palabra. Señor, mira aquellos corazones, aquellos hogares, aquellas familias que tal vez en este momento sienten que no tienen rumbo ni dirección sus barcas, pero deciden y están decidiendo tomar las directivas tuyas y aceptarte a ti como el gran capitán y conductor de su vida, de sus familias, para llegar al puerto de salvación de vida eterna. Señor, te ruego que tú mires esos corazones sinceros y genuinos en este momento y que tomes el control de las vidas y que pasen a tener rumbo y dirección y pasen a tener paz y armonía con tu presencia, con tu guía y con tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque sé que lo vas a hacer, porque tú lo has prometido. Lo que pedimos en tu nombre será hecho. Te lo rogamos a ti en tu nombre, Salvador nuestro Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga. Les deseamos toda la bendición del Señor para su hogar, su familia. Y queremos invitarlos ahí en la página Iglesia Dios es por nosotros. Los jueves 19 horas hay reunión en vivo y domingo 11 de la mañana también reunión en vivo. Lo podés ver y compartir con tu familia y con tus amigos. También nos puede dejar los pedidos de oración ahí en la página Vínculo Eterno Iglesia de Penes y toda la iglesia estará orando a tu favor. Que Dios te bendiga en este día. Bendiciones y nos vemos la próxima. Así es, que tengan una noche bendecida en el Señor. Y quédense ahí que vamos a estar escuchando un tema musical y alabando todos juntos el nombre del Señor, al gran arquitecto Dios. Los amamos en el Señor. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa.
familia de tu paz, esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida, mi casa y yo. Adoraremos. Fluya con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón, trae renuevo. Que fluya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir, correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida, mi casa y yo. Te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón, trae renuevo. Fluya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir, correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús.